Durante décadas, el circo fue el refugio de quienes eran rechazados por la sociedad. Desde niños con garras hasta mujeres con múltiples extremidades, estos llamados fenómenos convirtieron sus diferencias en espectáculos inolvidables. Hoy exploramos sus increíbles historias reales, donde lo inusual se transformó en arte y valentía sobre el escenario. El niño langosta. En la historia del mundo circense, pocos personajes han causado tanta fascinación como Grady Stiles Jr., conocido por todos como el niño langosta. Nació en 1937 con ectrodactilia, una rara condición genética que fusiona los dedos de las manos y los pies, dándole una apariencia similar a las pinzas de una langosta. Su destino parecía marcado desde el nacimiento: el espectáculo. Su padre, quien también había nacido con la misma condición, ya trabajaba en ferias como atracción. Así que era natural que Grady se uniera al negocio familiar desde joven, recorriendo el país con sus hermanos bajo el nombre de la familia langosta. El público quedaba asombrado ante su aspecto y su capacidad para manipular objetos con sus extremidades en forma de pinza. Sin embargo, detrás de las luces del escenario se escondía una historia mucho más oscura. A pesar de la fama y el dinero, Stiles era un hombre profundamente atormentado. Sufría de muchos trastornos mentales, a tal punto que fue asociado por alguien violento. La chica pie grande de Ohio. Del mundo de las pinzas pasamos a los pies gigantes. Fannie Mills, más conocida como la chica pie grande de Ohio, fue otra de las atracciones que dejó huella en el circuito de espectáculos. Nacida en 1860, sufría de la enfermedad de Milroy, un trastorno linfático que provocaba un crecimiento descomunal en sus pies. Medía apenas 1,57 metros y pesaba alrededor de 52 kilos, pero cada uno de sus pies alcanzaba los 48 centímetros de largo y 18 centímetros de ancho. Su aspecto era tan impactante como fascinante. En 1885 decidió aceptar su diferencia y transformarla en una virtud. Se unió al circuito de ferias y espectáculos bajo el nombre de la chica pie grande de Ohio, recorriendo el país con gran éxito. Uno de sus promotores incluso ofreció una recompensa de $5,000 a cualquier hombre que quisiera casarse con ella, como estrategia publicitaria. Pero Fannie no necesitaba de trucos para encontrar el amor. En 1886 conoció a William Brown, hermano de su enfermera, y ambos se casaron poco después. Un verdadero cuento de hadas en medio del espectáculo. El hombre de 3 piernas. Mientras Mills sorprendía con el tamaño de sus pies, otro fenómeno caminaba hacia la fama con una pierna extra. Francesco Lentini, nacido en Sicilia en 1889, vino al mundo con una tercera pierna, producto de un gemelo parásito que no logró desarrollarse por completo. Pero Lentini no lo vio como una maldición, sino como una ventaja. Desde joven aprendió a caminar, correr y hasta andar en bicicleta con sus 3 piernas. Su habilidad y equilibrio eran tan sorprendentes que rápidamente captó la atención de promotores de espectáculos de todo el mundo. A los 8 años emigró a Estados Unidos y fue allí donde nació su leyenda. Como el gran Lentini, asombraba a las multitudes pateando pelotas, saltando obstáculos y bailando con una agilidad inusitada. Sin embargo, su historia no se limitaba al escenario. Se convirtió en ciudadano estadounidense, se casó y tuvo 4 hijos sanos. Con sus ganancias compró una granja para su familia en Italia. Fue una figura que supo combinar lo extraordinario con una vida familiar plena y digna. El torso humano. Si 3 piernas eran impactantes, imagina a un hombre sin brazos ni piernas desafiando lo imposible. Prince Randian, nacido en 1874 en la Guayana Británica, llegó al mundo con síndrome de tetra amelia, una rara condición que impide el desarrollo de las extremidades. A pesar de lo que cualquiera podría pensar, Randian se convirtió en un símbolo de superación. Aprendió a escribir, afeitarse e incluso pintar utilizando solo su boca. Su talento no pasó desapercibido y fue el mismísimo P.T. Barnum quien lo llevó a la fama. En el escenario dejaba al público sin palabras. Era capaz de armar cigarrillos con los labios, encenderlos con un fósforo y fumarlos con una elegancia casi desafiante. Pero su encanto no se limitaba a sus habilidades. Su carisma y aguda inteligencia lo convertían en uno de los artistas más queridos del espectáculo. Fuera del escenario, Randian era esposo y padre de 5 hijos. Además, hablaba 4 idiomas con fluidez, demostrando que, incluso sin extremidades, podía lograr mucho más de lo que muchos considerarían posible. Lionel, el hombre león. Si Randian desdibujó los límites de lo físico, Stefan Bobrowski confundió los de la especie. Nacido en 1891 en lo que hoy es Rusia, Stefan sufría de hipertricosis, una condición que cubre el cuerpo entero con un espeso vello. Su apariencia era tan salvaje que lo apodaron Lionel, el hombre león. Las leyendas decían que su madre había sido asustada por un león durante el embarazo. Otros afirmaban que era víctima de una maldición.
Más allá de los mitos, su aspecto lo convirtió en estrella del circo Barnum y Bailey. Pero detrás de su rostro cubierto de pelo se escondía un hombre gentil, inteligente y culto. Era políglota, atleta y formó una familia amorosa. Su historia nos recuerda que la verdadera belleza no está en la superficie, sino en la fuerza del carácter. La chica camello. Desde el Imperio Ruso pasamos a los campos de Tennessee, donde nació Ella Harper en 1870. Sufría de una rara condición ortopédica llamada genu recurvatum congénito, que hacía que sus rodillas se doblaran hacia atrás, dándole un andar sobre sus manos y pies similar al de un camello. Así nació su apodo, la chica camello. A los 16 años, se unió al circo W. H. Harris Nickel Plate, donde se convirtió en una sensación nacional. Su forma de caminar, casi felina, dejaba al público atónito. Sin embargo, a diferencia de otros artistas, Ella no se quedó atrapada en la fama. Solo permaneció una temporada en el circo. Luego, con los ahorros que había acumulado, decidió dejar el espectáculo para perseguir una vida distinta. Quería estudiar, formarse y construir un futuro más allá de la carpa. Su breve pero poderosa aparición en el mundo circense demostró que la fuerza de voluntad puede abrir caminos más allá del destino que otros te trazan. El general Tom Thumb. Mientras Ella Harper caminaba sobre manos y pies desafiando las leyes de la anatomía, otro artista asombraba al mundo desde una altura diminuta. En un mundo donde el tamaño suele dictar la importancia, Charles Sherwood Stratton se convirtió en un gigante de la personalidad y el carisma. Nacido en Connecticut en 1838 con una rara forma de enanismo, dejó de crecer al alcanzar apenas 63 centímetros de estatura. Su pequeña figura ocultaba un impacto colosal. Descubierto por el legendario P.T. Barnum, Stratton se convirtió en una celebridad mundial bajo el nombre artístico de General Tom Thumb. Su ingenio, encanto y presencia escénica lo convirtieron en un favorito del público, incluso llegando a presentarse ante presidentes y realeza. Pero Tom Thumb no era solo una atracción, fue también un hábil empresario que colaboró con Barnum para construir un imperio del entretenimiento. Su boda con la también artista Lavinia Warren fue un evento nacional, una celebración del amor más allá de las apariencias físicas. En un mundo de rarezas, él brilló por su talento y su corazón, el esqueleto viviente. Si Tom Thumb demostró que lo pequeño puede ser grandioso, Isaac W. Sprague nos enseñó que en ocasiones menos realmente es más. Nacido en Massachusetts en 1841, Sprague fue un niño sano, hasta que algo misterioso ocurrió en su adolescencia. Comenzó a adelgazar rápidamente sin explicación médica. Aunque comía con normalidad, su cuerpo se volvió cada vez más delgado, al punto de llegar a pesar solo 19 kilos. Su apariencia esquelética causaba tanto horror como fascinación. Y fue entonces cuando P.T. Barnum lo incorporó a su espectáculo, presentándolo como el esqueleto viviente. A pesar de su aspecto frágil, Sprague era un hombre fuerte de espíritu. Se casó 2 veces, tuvo 3 hijos y vivió más que el propio Barnum. Su valentía y resistencia frente a una condición devastadora lo convirtieron en una leyenda, más allá de la delgadez extrema que lo hizo famoso. Priscilla Lauter, la chica mono. Del mundo de los huesos pasamos al de la piel. En 1911, desde los verdes bosques de Puerto Rico, nació Priscilla Lauter, una niña con una abundante capa de vello cubriéndole todo el cuerpo. Producto de una rara condición llamada hipertricosis. Fue conocida como la chica mono. A los 3 años, su padre la llevó a Nueva York en busca de respuestas médicas, pero el destino la llevó a otro camino. Allí conocieron a Karl Lauter, un empresario de espectáculos que adoptó a Priscilla y la cuidó como a una hija. Pronto, su rostro peludo y su sonrisa encantadora cautivaron a las audiencias, pero lo más sorprendente de su historia fue su historia de amor con Emmett Bajano, un hombre con la piel cubierta de escamas, conocido como el hombre cocodrilo. Juntos rompieron los moldes sociales, demostrando que el amor verdadero puede surgir donde menos se espera, incluso bajo las carpas del circo. La chica lanuda de Minnesota. Mientras Priscilla fascinaba con su abundante vello oscuro, Alice Daugherty deslumbraba con una versión dorada de esa misma rareza. Nacida en Minneapolis en 1887 con hipertricosis lanuginosa, su cuerpo estuvo cubierto desde el nacimiento por un fino y largo vello rubio. Al llegar a la adultez, su vello alcanzaba hasta 23 centímetros de longitud, lo que la convirtió en una atracción única. Sus padres, viendo una oportunidad, decidieron que Alice se presentara en ferias bajo el nombre de La Chica Lanuda de Minnesota. Recorrió el medio oeste estadounidense con éxito, pero a los 28 años,
Agotada por la vida del espectáculo, decidió retirarse. Alice prefirió la tranquilidad antes que la fama, y así cerró su capítulo circense con dignidad y decisión. Los gemelos siameses. El cabello podía impresionar, pero Chang y Eng Bunker asombraban al mundo con un vínculo imposible de separar. Nacidos en 1811 en el antiguo reino de Siam, actual Tailandia, estos gemelos estaban unidos por el pecho. Su condición dio origen al término siameses, que aún se usa para describir a los gemelos unidos físicamente. Descubiertos por el comerciante británico Robert Hunter, fueron llevados a Estados Unidos en 1829, donde se convirtieron en un fenómeno. Su increíble coordinación y conexión sorprendía al público, pero su historia era mucho más que espectáculo. Ambos se casaron con dos hermanas, Adelaide y Sarah Yates, y entre ambos tuvieron 21 hijos. Se establecieron en Carolina del Norte, donde vivieron como granjeros, rotando cada 3 días entre las casas de sus esposas. Más allá de su condición, demostraron que se podía vivir una vida plena, en familia y con respeto de su comunidad. Jojo, el niño perro. Desde los bosques nevados del Imperio Ruso surgió una figura tan insólita como entrañable, Fedor Yevtichev, conocido como Jojo, el niño con cara de perro. Nacido en 1868 con hipertricosis, su rostro y cuerpo estaban cubiertos por un espeso manto de pelo, lo que lo hacía parecer un lobo o un perro salvaje. P.T. Barnum lo llevó a Estados Unidos en 1884, donde el público quedó hipnotizado por su apariencia. Barnum inventó historias salvajes sobre su origen, asegurando que lo habían encontrado viviendo en estado salvaje. Pero detrás de esa imagen, Jojo era un chico brillante. Aprendió varios idiomas, incluyendo inglés, alemán y francés. Su inteligencia, humor y amabilidad lo hicieron muy querido entre sus colegas. Incluso utilizó su fama para hablar en favor de los derechos de las personas con discapacidades. Su historia es la de un joven que nunca perdió su dignidad, aun en medio de la mirada pública constante. Sielitzie, el cabeza de alfiler. Cerramos esta parte del ranking con una figura icónica del espectáculo circense. Schlitzie, el entrañable cabeza de alfiler. Nacido como Simon Metz en 1901, tenía microcefalia, una condición que le dio una cabeza pequeña y rasgos únicos, pero su corazón y alegría eran inmensos. Fue presentado como el último de los aztecas, o simplemente el Pinhead, y se convirtió en una figura fundamental del mundo del circo. Su ternura, su risa contagiosa y su amor por la vida lo convirtieron en una estrella, incluso participando en la mítica película de culto Freaks en 1932. Aunque la película fue controversial y censurada en varios países, Schlitzie se ganó un lugar eterno en el corazón del público. Aquellos que lo conocieron lo recuerdan con cariño, como una fuente constante de luz en un entorno a veces explotador. Su historia nos deja un legado imborrable, el de la ternura, la humanidad y la resiliencia en su forma más pura. La chica de 4 piernas. Desde cuerpos bípedos hasta simetrías inusuales, el cuerpo humano parece no tener límites. En las colinas de Tennessee nació una niña que redefiniría lo que significaba tener un cuerpo normal. Myrtle Corbin vino al mundo en 1868 con una rara malformación congénita llamada dípigo, que provocó que desarrollara 2 pelvis completamente formadas y con ellas 4 piernas funcionales. Pero lo que para muchos hubiera sido un impedimento, para Myrtle fue una oportunidad. Desde pequeña aprendió a caminar y hasta bailar utilizando sus piernas exteriores. Su destreza y elegancia llamaron rápidamente la atención de promotores de espectáculos. Con tan solo 13 años, Myrtle se unió al famoso circo de Barnum, donde asombraba al público con su habilidad para mover sus 4 extremidades inferiores de forma independiente. Médicos de todo el país viajaban para estudiar su inusual anatomía. Sin embargo, su vida no se limitó a la fama del escenario. Se casó con James Clinton Bicknell, un hombre que vio más allá de su cuerpo único. Juntos formaron una familia y tuvieron 4 hijos, demostrando que la resiliencia del cuerpo y el espíritu humano no tiene límites. El acróbata sin piernas. Si impresionar al público con 4 piernas ya es extraordinario, hacerlo sin ninguna es algo que roza lo imposible. Eli Bowen, nacido en 1844, llegó al mundo con focomelia, una condición que hizo que sus pies estuvieran directamente unidos a la pelvis, sin rastro de muslos ni piernas. En lugar de rendirse ante la adversidad, Bowen se dedicó desde joven a fortalecer su tren superior. Con una disciplina inquebrantable, desarrolló brazos potentes y una agilidad fuera de lo común.
A los 13 años ya actuaba como el acróbata sin piernas, sorprendiendo a las audiencias con acrobacias realizadas únicamente con sus manos y brazos. Montaba a caballo, caminaba sobre las manos con gracia e incluso cruzaba cuerdas altas. Pero más allá de su espectáculo, Eli fue un hombre de familia, esposo y padre que nunca permitió que su cuerpo lo limitara. Donde otros veían una condición, él construyó una carrera, una vida y un legado digno de admiración. La mujer sin brazos. Mientras algunos vencían obstáculos sin piernas, Frances O'Connor conquistó el escenario sin brazos. Desde su nacimiento, O'Connor desafió la lógica física y social, demostrando que lo que parece una carencia puede convertirse en una virtud. Desde niña entrenó con dedicación a usar sus pies como otros usan las manos. Aprendió a escribir, coser, servir té e incluso disparar un rifle, todo con los pies. Su destreza, elegancia y precisión dejaron boquiabiertos a quienes la veían en acción. Fue una estrella del circo Ringling Brothers, conocida como la Venus de Milo viviente, y allí se ganó un lugar no solo por su físico, sino por su inteligencia, carisma y temple inquebrantable. Detrás del escenario, O'Connor era una mujer culta, divertida y con una visión clara de la vida. Aquellos que la conocieron no veían una maravilla de feria, sino una mujer inspiradora que dejó huella en todos los que la rodearon. El hombre elefante. Donde unos luchaban contra la falta de extremidades, Joseph Merrick batalló contra el exceso. Nacido en 1862 en Londres, su cuerpo sufrió profundas deformaciones a causa del síndrome de Proteus, una rara condición que provoca crecimiento anormal de huesos, piel y tejidos. Con un brazo derecho agrandado, una cabeza desproporcionada y múltiples protuberancias óseas, Merrick fue marginado desde joven. Desesperado por sobrevivir, se unió a los espectáculos como El hombre elefante, donde era exhibido por su apariencia impactante. El público lo miraba con asombro y compasión, pero pocos conocían al verdadero hombre detrás del rostro. La vida de Merrick cambió cuando fue acogido por el Dr. Frederick Treves, quien vio en él una mente brillante y un alma gentil. En sus últimos años, Merrick vivió en el London Hospital, donde finalmente encontró un poco de paz y respeto. Su historia, inmortalizada en libros y películas, es recordada como un testimonio de humanidad, dignidad y superación frente a una vida profundamente difícil. El hombre búho. Algunos torcieron su destino. Martin Joe Laurello torció su cabeza, literalmente. Conocido como el hombre búho, este artista nacido en 1886 en Nuremberg, Alemania, se volvió célebre por su capacidad de girar su cabeza 180 grados, como un ave rapaz. Gracias a una espina dorsal excepcionalmente flexible, desarrolló un número único que lo llevó a trabajar con los mejores: Barnum y Bailey, Ripley's Believe It or Not y el circo Ringling Brothers. Su acto, donde giraba la cabeza completamente y realizaba acciones con el cuerpo en dirección opuesta, dejaba perplejos a los espectadores. Sin embargo, su vida no fue fácil. Luchó contra muchas sombras que lo perseguían. Aún así, continuó actuando hasta avanzada edad, manteniendo viva su pasión por el espectáculo y demostrando que el cuerpo humano aún guarda secretos sorprendentes. La mujer barbuda. En una época donde se exigía a las mujeres encajar en ideales rígidos de belleza, Annie Jones eligió romper el molde. Nacida en Virginia en 1865, desarrolló una barba completa a los 9 meses de edad, producto del hirsutismo. Desde pequeña fue exhibida como la Infante Esaú, bajo la dirección de P.T. Barnum, y rápidamente conquistó al público con su mezcla de elegancia, dulzura y rebeldía estética. Mientras lucía vestidos de gala y joyas, su barba se convertía en una declaración de identidad. Jones no solo fue una de las artistas mejor pagadas de su tiempo, sino también una mujer valiente que usó su plataforma para cuestionar los estándares de género y defender a aquellos considerados diferentes. En un mundo que la quiso ocultar, Annie eligió mostrarse con orgullo. El hombre de la piel elástica. Si hubo alguien que desafiara por completo la anatomía humana, ese fue Felix Wehrle, mejor conocido como el hombre de la piel elástica. Nacido en Alemania a fines del siglo XIX, padecía el síndrome de Ehlers-Danlos, un trastorno genético que otorga una elasticidad extrema a la piel y articulaciones. Wehrle podía estirar la piel de sus brazos hasta 45 centímetros y era capaz de enrollarse la cara con su propio rostro. Se ataba nudos con la piel, la estiraba como si fuera de goma y regresaba a su forma sin lesiones. Pronto fue contratado por el circo Barnum y Bailey, donde se convirtió en una de las principales atracciones. Su cuerpo era un espectáculo de ciencia viva y misterio biológico, y lo usó con creatividad y humor para dejar al público asombrado. Si disfrutaste de estos puestos tanto como nosotros, no olvides darnos un me gusta, suscribirte y tocar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.